Bueno, un tema súper complejo que cada vez es más evidente en personas jóvenes, sobre todo, es el tema de la depresión. Y nada, bueno, yo he pasado por varios momentos de mucha depresión, igual tú, y yo creo que en la vida de cada persona esto siempre es algo que de una u otra forma uno tiene presente. Y nada, quería conversar un poco este tema de cómo podemos lidiar con la depresión que ha hecho ciertas personas, incluso personajes bíblicos, para poder lidiar con la depresión y qué cosas la causan. En tu opinión, ¿qué tú crees que causa? Bueno, mira, yo he pasado varias etapas de cuadro depresivo. Yo tengo muy identificados los míos. Yo en Venezuela viví yo 50 años y nunca conocí 3 enfermedades que sí las conocí en este país. Depresión, angustias y ataques de pánico. O sea, en Venezuela no conocí ese tipo de enfermedad. Quizás por, no sé, influye todo, el clima, las características de los caribeños, el chiste, la broma, el bochinche y todo el tema. Probablemente no tomamos muy en serio las cosas y eso quizás nos ahorra ese tipo de enfermedades y nos provoca otras, pues. Pero en el caso mío, particular, mi primer cuadro fue cuando tuve el accidente en la mano. Ya había comentado en un video que había tenido un accidente donde una máquina me cortó los 5 dedos de la mano, y recuperarme de eso, sobre todo para lo que era mi condición como músico, o sea, perder la mano derecha, con que tú toques el 4, el bajo, el piano, qué sé yo, cuántos instrumentos puedo tocar, por lo menos 10 instrumentos. Entonces perder una de tus manos obviamente te hace sentir como, digamos que perder la operatividad, porque aún cuando me pudieron operar y quedaron funcionando un 80%, 60%, 3 de los dedos, no es la operatividad 100% que tenía para los instrumentos musicales, incluso para mi trabajo, y eso obviamente al principio te pega duro. Esa fue mi primera experiencia, mi primer cuadro, digamos, cierta inseguridad, incertidumbre. En mi primera experiencia, digamos, con cuadro depresivo. El segundo me ocurrió aquí en Chile, en este país. Cuando yo llegué, habían 4 o 5 factores con los que yo no contaba. Por decir algo, por ejemplo, yo llego a este país teniendo negocios en Venezuela, a veces muy productivos, a veces poco productivos, pero hemos tenido varios tipos de negocios. Entonces tú llegas acá y te consigues que tienes que buscar empleo, digamos, aquí dicen apatronado, ¿no? Tienes que buscarte a salario. Un patrón. ¿Okay? Un patrón. Teniendo negocio en Venezuela desde que tenía 21, 22 años, llegas aquí con 50 años con trabajo, donde tienes un jefe, eso te choca. Obviamente, si tienes un negocio allá, tú tienes ciertos grados de movimiento financiero, puedes gastar allá, puedes gastar aquí, ahora, qué sé yo. Aquí vienes y de una vez un salario, un pago al mes, que es otra cosa que chocó aquí. Pues allá la gente cobraba semanal, cobraba quincenal. Nunca había sabido yo de que a alguien le pagaran una vez al mes, los primeros 5 días del mes siguiente al mes que trabajaste. Entonces no estaba acostumbrado ni a tener jefe, ni a cumplir horario, ni a cobrar una vez al mes. ¿Me entiendes? Vienes de allá donde ya tenías un departamento propio, amoblado, y vienes aquí a buscar dónde arrendar, sin tener plata ni con qué arrendar ni con qué comprar las cosas que necesitaba. Entonces preferiblemente buscar un arriendo que tuviese amoblado para no tener que comprar todos esos equipos. Vienes de un país donde tenías 1 o 2 autos a tu disposición, donde la gasolina costaba pero nada, era más caro respirar que pagar la gasolina. Cuando nosotros llegamos a este país y hacíamos la conversión, con $1 podías equipar tu auto con gasolina por lo menos 30 años. ¿Okay? Y aquí estaba la gasolina costando casi
casi $1, estaba como en 600 pesos por ahí, cuando nosotros llegamos. Bueno, con $1 sí comprabas 2 litros, por decir algo, pero allá en Venezuela con $1 comprabas gasolina para tu auto por lo menos 30 años, con $1. Entonces, claro, vienes de un país, entonces cuando llegas acá, buscar trabajo, tienes jefe, cumplir horario, cobrar un salario que ni sabías cuánto era, pero que te pagaban una vez al mes, buscar arriendo cuando ya tenías departamentos propios y buscar aquí cómo andar en micro o en metro cuando ya tenías tu auto. Entonces, esos 5 factores, cambiarlos así de todas, wow, te chocan, ¿no? Bueno, sin embargo, comencé a movernos y bueno, a aprender cómo es la cosa. No llegas a emprender directamente, sino que llegas a aprender. O sea, dónde se compra, cómo se vende, manejar redes por internet, todo el proceso, qué es lo que quieren los clientes, cómo se les llega a los clientes, cómo es el método de adquisición de clientes y toda una cantidad de cosas que comienzas a aprender. Y los primeros meses estás emocionado, por lo menos en mi caso, estoy contando mi caso. Los primeros 4 meses emocionado, ya aprendiendo a conocer el país, a moverte, todo el tema. A conocer la ciudad, perdón, no el país, sino conocer la ciudad. Pero sí las costumbres del país. Pero ya llega un punto, en el caso mío fue a los 4 o 5 meses de haber llegado a este país, que ya te estás como estabilizando, ya sientes como que bueno, ya está bueno de vacaciones, ya me quiero ir a mi casa, ¿me entiendes? A mis olores, a mis colores, a mis sabores. Y cuando te das cuenta que eso no es posible, entonces como que te comienza a pasar factura, ¿me entiendes? El hecho de que como que entraste en razón de que ya esto no es unas vacaciones, que la cosa como que es en serio. Y entonces bueno, allí me enfrento yo a mi segundo cuadro depresivo, el primero en este país. Fue una situación impresionante porque obviamente no teníamos el conocimiento de esa situación y cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo defendernos de esa situación y lo que hacemos es complicar más la situación que estamos enfrentando por desconocimiento. No sé qué opinas al respecto. No, bueno, en mi caso ha sido completamente diferente la percepción porque, bueno, somos 2 personas diferentes, de diferentes generaciones y obviamente en tu caso, siendo tú padre de familia, es muy diferente a la situación mía como persona soltera, independiente, con pocas responsabilidades. Yo creo que el origen, en la gran mayoría de personas, de lo que sería la depresión viene a una diferencia muy grande entre tu expectativa y tu realidad. Mientras mayor sea la diferencia entre expectativa y realidad, eso te produce de cierta forma mayor niveles de emoción negativa o simplemente infelicidad en ese momento. Y bueno, es difícil decir ya fue esto en realidad lo que me produjo depresión o esto otro. Yo creo que algo que caracteriza mucho a mi generación y digamos personas menores de 35 años es que tal vez en un pasado el futuro se veía como algo brillante, genial, como entretenido, digamos con alta expectativa. Pero hoy día la gran mayoría de personas, yo creo que yo incluido, vemos el futuro como algo un poco gris, un poco más como, de cierta forma como una carga. El saber, digamos, que a diferencia de hace 20, 30 años, el esfuerzo que una persona hoy día tiene que colocar, el nivel de competencia, o sea, qué tan competente tiene que ser alguien para alcanzar lo que hace 30 años alcanzaba cualquier persona, es muy alto hoy día. Cualquier, digamos, trabajo de, no sé, ingeniero, X, cualquier cosa, puedes alcanzar una fracción de lo que proporcionalmente tú podías alcanzar hace 30 años. Entonces yo creo que la gran mayoría de personas de mi generación y más jóvenes entran en ciertos cuadros depresivos por esta expectativa versus realidad. Digamos, de cierta forma fomentado por toda la exposición a redes sociales, a tantas otras cosas que las personas, cuando tú te comparas, hay una frase que dice que comparison is the thief of joy.
porque la comparación es como el ladrón de la felicidad, y yo creo que hasta cierto punto tiene sentido. Yo encuentro, la verdad, personalmente la comparación algo útil, es porque solamente comparando o midiendo uno se da cuenta de potencial, qué tanto uno puede crecer, qué tanto puede avanzar, etc. Claro, hay que tener cuidado con, más que nada, lo que significa esa comparación. Porque si yo me comparo, por ejemplo, con Michael Phelps nadando, o no sé, Usain Bolt corriendo, ya, perfecto, la comparación me sirve para yo medir, es como un ranking, ¿no? En general, para yo medir qué tanto he progresado, medir progreso con otras personas en mi rubro, etc. Pero yo creo que el peligro está cuando uno, digamos, le asigna cierto significado luego de esa comparación. Por ejemplo, yo me comparé con tal persona y soy mucho peor, por lo tanto, eso me convierte a mí en X, Y, Z. Esa es la parte en la que hay que tener cuidado. Pero en mi caso personal, no, para mí, o sea, llegar a este país y todo, siempre he sido una persona muy resiliente y no me afectó en básicamente nada. Igual, obviamente, la edad en la que yo llego, las expectativas que traía estaba muy afianzada en la realidad, y todo es cuestión de alternativa. Obviamente el país que tú conociste no es el país que yo conocí, y como toda persona menor a 35 años, lo único que querían era irse de Venezuela porque estaban ya asqueados ya de toda la corrupción y todo. Y en mi caso particular probablemente hasta nunca llegue a volver, es una de las posibilidades. Y como yo, hay mucha gente. Hay otros que, bueno, sí quieren volver, sobre todo porque tienen mucha más familia, etc. Y cada persona tiene sus, digamos, motivaciones diferentes. Pero en cuanto a lo que lo causa, creo que hay muchas cosas que la pueden causar. Creo que ahí es que aprender a identificarlo y aprender a accionar. Ok, ¿qué está causando esto? ¿Y qué herramientas tengo a mi disposición para poder tratar de... Bueno, los gringos tienen una palabra que es como cope. You're trying to cope with that. Como aprender a lidiar, aprender a, digamos, a luchar y tratar de batallar y superar la situación. En tu caso, ¿has encontrado...? Bueno, sí, mira, lo que pasa es que los dos cuadros difíciles que yo me ha tocado enfrentar fueron ocasionados por, digamos que, gatillados, dicen, ¿no? Fueron disparados por diferentes cuadros. Uno fue por el accidente y otro fue por la migración, ¿me entiendes? Y por las cosas que no sabes de la migración. Entonces, en el primer caso, en el caso del accidente, bueno, me influye mucho la fe, la creencia que uno tenga interior, o sea, qué crees tú en tu interior y qué valor le das a lo que tú crees y cómo te desarrollas, ¿me entiendes? La familia, indudablemente la familia es algo impresionante, y incluso también las amistades y todo el tema, todos van sumando un poco. Y desde mi punto de vista, para mí fue más fácil, o sea, ya con el tiempo leído, para mí fue más fácil o más rápido poderme superar la sensación de incertidumbre que me generó el accidente. Fue más fácil, lo supe manejar mejor con la gente que me apoyaba, que la situación que me tocó vivir como migrante. Porque imagino que es a raíz de la incertidumbre. La incertidumbre es impresionante. Por ejemplo, por decirte algo, yo a veces cuando yo llego aquí, el primer año yo estuve empleado aquí, estuve como trabajando en una empresa como empleado, y uno siempre quiere rendir un poco, digamos que sentirse cierta libertad en el trabajo que hace. Pero a mí me pasó, por ejemplo, en esos meses de combustión de energía, todo se quemaba rápidamente, ese ataque de pánico, ese no sé qué hacer, me quería quitar la ropa, me quería ir, quería agarrar un avión para Venezuela, me quiero ir, o sea, de forma irracional. Me quiero ir, o sea, nada me aplacaba, me quiero ir, un desespero por irme a Venezuela, sabiendo cómo estaba el país, porque vengo de allá sabiendo el desastre. Pero eso no lo entiendo yo. Pero es precisamente por eso después que descubro, después de leer y consultar y preguntar, descubro que es una enfermedad, pero en ese momento no lo sabía. Y entonces una locura de que me quiero ir, no quiero estar aquí, me quiero ir.
¿Ok? Y eso que no he sido de los que dicen, no, que allá la comida allá es mejor que la de aquí, el clima allá es mejor que el de aquí, la gente de allá, no comparo eso. Yo disfruté de la gente allá. El clima allá no me gusta a mí. Yo disfruté de la gente allá y disfruto de la gente de aquí, ¿ok? Yo puedo decir 100 cosas espectaculares de este país, ¿me entiendes? Que no las disfruté así en Venezuela. Y puedo decir también algunas de Venezuela que no las tiene este país. Pero ese no es el caso. El caso era que no sabía cómo manejar eso y me entra esa desesperación. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo? Sí, después viene el proceso de que me cambio de trabajo y en el trabajo nuevo, compadre, todos los días, desde mi casa al trabajo, era llorando. Ni sabía la razón, ni sabía por qué. Pero era llorar. Lloré en 2 meses lo que no había llorado en 49 años, 50 años en Venezuela. O sea, no sabía la razón, ¿me entiendes? Me sentía gris, oscuro. No sé si era el invierno, porque allá el invierno no es como acá, pero allá el invierno es lluvia, aquí el invierno es frío. Entonces tengo... Bueno, frío no. Bueno, pero para mí, frío. Estamos hablando que en, digamos, casi 10 años no ha bajado de 5 grados. Pero digo, cuando llegamos, Mucho Ciudad de Valencia, Carabobo, 28, 30 grados, lo normal. Ciudad Santiago de Chile, en invierno, llegué a estar hasta en menos 2 grados en una oportunidad. No era toda la semana, pero era un par de días. Pero lo normal eran 4 o 5 grados. De 30 grados, claro, normal allá, a 3, 4, 5 grados normal aquí, el cambio para mí fue Pero drástico. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lograste salir de eso? Ahora, bueno, esa situación fue, me ayudaron 2 cosas que son para mí primordiales. Una, el apoyo de la familia. Yo recuerdo que cuando en las noches yo llegaba todo apagado, entonces Axel y tú mismo me decían, oye papá, pero vamos a salir a caminar por allí, buscando la manera, después lo entendí, buscando la manera de agotarme físicamente, vamos a sacarle el jugo a este viejo para que cuando llegue cansado se duerma. pero salir a caminar con ustedes, hablar, conversar y tal, de cualquier tontera que se nos ocurriera en el momento, me hacía disipar el recuerdo, la cosa, la sensación, y se me pasaba un poco el desespero. Entonces cuando llegaba a casa, de verdad ya, de haber trabajado todo el día y después de una caminata en la noche, entonces llegaba cansado, pues un bañito, aguatilla, con sueño, a dormir. Esa fue una de las cosas que me ayudó a superarlo. Lo otro fue la música. Por ejemplo, por el tipo de trabajo, en Venezuela yo no usaba audífonos ni nada. O sea, a veces nada más cuando iba a trabajar con router con mucho ruido, me ponía los tapaoídos. Pero entonces acá puse mi teléfono, puse una música. Me acuerdo que en ese cuadro difícil que pasé era Cristian de Clairo con Marcos Barrientos, Dios de lo imposible. Esa canción me ayudó a detallando la letra y escuchándola alrededor de 10 veces por día durante esos días que estuve deprimido. 10, 12 veces por día escuchaba la canción. O sea, será todo el día esa canción, el Dios de lo imposible y tal, y qué sé yo. ¿Okay? Jesucristo reina con poder y tal, y qué sé yo. Entonces, ese tipo de, digamos que de escudriñar la estructura, la cosa de la música, o sea, me apoyaba mucho, ¿okay? Que había un Dios que de verdad era capaz de lo imposible, más el apoyo de la familia, ¿okay? La conversación, la cosa, que la gente te dijera las cosas más o menos como eran, para dónde iban las cosas y tal, porque uno se siente en ese estado, uno se siente como hasta perdido, pues, que no haya hacia dónde dirigir la mirada, no consigue auxilio en ningún lado, no consigue nada, no consigue apoyo, o sea, todo pareciera que se te viene el mundo encima. Sin embargo, el apoyo de la familia, que entiende que es un problema, que no te presiona, que tal. Entonces, entre la música, la familia y después posterior, te das cuenta por algunos comentarios de algunos predicadores, algunos motivadores, te das cuenta que hay gente en la Biblia que pasó casos terribles, como el caso de Elías, por ejemplo, que Elías se metió después que mató una cantidad de profetas de Baal, tú te has encerrado en una cueva, entonces, oye, hay un momento en que solamente Dios puede recurrir y alimentar tu espíritu y levantarte. Te puede enviar cuervos, te puede enviar viuda, te puede enviar un ángel, pero hay un momento que ni viuda, ni cuervo, ni ángel no te sirven. Entonces ahí aparece, como le pasó el caso de Elías, cuando Dios lo llama a él, Elías, pero ¿dónde estás metido? Y tal. Entonces es ver ese cuadro, ¿okay? Y compararlo a lo que uno está viviendo, estás encerrado en algo y no sales de ahí,
pero entonces el mismo Dios se acerca y te trae, mira, esta es una situación que pasa. Jesús pasó por su Getsemaní, o sea, alguien dijo por ahí que el camino al cielo uno se va a encontrar con el Jordán, con el Mar Rojo, con el Jordán y con el Getsemaní. Todo el mundo va a conseguir sus obstáculos, su Mar Rojo, su Jordán y su Getsemaní. Entonces, ese tipo de información que tú la internalizas, por eso es importante las cosas en que uno cree, tú la vas internalizando y entonces te das cuenta, mira, esta es una situación que le puede pasar a cualquiera, que a final de cuentas todo nos pasa, en mayor o menor medida, y la vas llevando y te das cuenta que, mira, que es una situación llamada como que te dio gripe, como que te dio fiebre, como que te dio un malestar. Tú dices, mira, es una enfermedad, se puede trabajar así, se puede proceder así, y esto se va porque eso no es un mal tuyo, eso es un mal emocional, pero que es parte de una enfermedad en las emociones y tal. Claro. Yo entiendo eso, pero yo en la gran mayoría de los casos no estoy de acuerdo que esas sean enfermedades ni nada por el estilo. Porque si bien es cierto, hay gente que pueda tener predisposiciones. Yo soy de los que está siempre en contra de cualquier tipo de intervención médica si antes de eso no se han agotado las opciones naturales. Porque, mira, hay pocas cosas que en mi caso personal, cuando me siento mal, digamos, emocionalmente o X cosas, bueno, pueden ser por situaciones, a veces problemas financieros o el trabajo o situaciones personales, da lo mismo lo que sea, pero creo que el inicio es como esta expectativa versus la realidad. Y no recuerdo quién era la persona que mencionaba, pero decía que le gustaba tener planes de acción respecto a las emociones y las traducía a cosas que hacer. Por ejemplo, si alguien tiene ansiedad, eso significaba que tenía exceso de opciones. Tienes que reducir tus opciones. Si alguien tiene depresión, es falta de opciones. Entonces, así como cada emoción, operacionalizarla. Esta palabra la he dicho ya muchas veces, pero básicamente es eso. Tiene que haber una operación para eso. Claro, es como hacer un algoritmo en que, ok, si me siento así, en mi caso personal, las cosas principales en las que yo me enfoco son 1, alimentación, 2, ejercicio físico y 3, inputs. Veámosla una a una. La primera, que es alimentación. Yo hasta ciertas medidas tengo soy propenso, digamos, a que me caiga un poco mal todo lo que es alto en gluten. Entonces, si bajo en cierto periodo los niveles de gluten, usualmente me cae mucho mejor en mi gut. ¿Cómo se dice eso? O sea, como tu estómago. Bueno. Tu estómago, digestión. Claro, digestivamente afecta mucho lo que uno come respecto a la claridad mental. Por ejemplo, si tú en algún momento llegas a estar periodos con bajos carbohidratos, usualmente en las primeras horas, por ejemplo, si estás en la mitad del día con bajos carbohidratos, pero con suficiente proteína, puedes tener cierto nivel de lucidez mental, porque las comidas altas en carbohidratos te pueden generar un pic de insulina, y esto es lo que llaman usualmente una niebla mental o el sopor. Entonces eso sería uno, cuidar lo que como, tratar de no comer en ese periodo que quiero mejorar el estado anímico, digamos, no comer casi nada procesado, lo más posible buena fuente de nutrientes y tener cierto respeto con lo que serían los carbohidratos. Eso por un lado. El segundo sería obviamente el tema del ejercicio físico. Es como una de las mejores formas que yo he encontrado de poder lidiar con los niveles energéticos y hormonales, porque es impresionante. Tú te puedes sentir súper mal, pero después de hacer cualquier tipo de ejercicio físico, ya sea salir a correr, ir al gimnasio o algún deporte recreacional, te vas a sentir mejor. Y el tercero dije que era los inputs, claro. La gran mayoría de la gente mide el éxito o su propio éxito personal a través de outputs, que son inputs, cosas que uno hace o que
introduces, ¿no? Que van dentro. Que en el caso nuestro sería como nuestro accionar, las acciones que tomamos. El output es el resultado, es lo que sale, ¿no? Entonces tú haces algo y eso produce algo. Toda acción produce una reacción. Por la tercera ley de Newton. Entonces, ¿a qué se reduce esto? Uno poder medir el éxito, de cierta forma, en inputs, no medirlos en outputs. Es decir, si yo quiero bajar de peso, supongamos, yo no puedo medir el éxito necesariamente en output porque es poco útil. Me voy a ver en el espejo y no sé, salí a trotar, me veo en el espejo, estoy exactamente igual. Entonces, ¿cuántos días tienen que pasar para tu resultado? Si tú te ves a diario, no vas a ver ningún tipo de resultado. Por eso es que es necesario medirlos en inputs. Es en uno sentirse bien con uno mismo y asociar, digamos, el beneficio personal es en inputs, cosas que uno hace. Es decir, si tú quieres, tu objetivo, obviamente, es bajar de peso, entonces coloca todos estos beneficios personales o recompensas en cosas relacionadas a los inputs necesarios, las cosas necesarias que tienes que hacer en el día a día que vayan en pro a este fin. Es decir, si, no sé, hice ejercicio físico o fui al gimnasio, bacán, un día. Si comí bien o hice X o Y situación asociada a esto, uno usualmente va a llegar a la meta sin necesidad de estar uno necesariamente obsesionado con el resultado. Lo mismo con la creación de contenido. Si uno quiere aumentar su alcance o, digamos, la cantidad de seguidores, igual, más que medir el total, es necesario medir, cuánto esfuerzo he puesto en este caso, como estamos haciendo ahora con un video, cuántos videos hemos hecho, cuántos reels, cuántos shorts, cuántos clips y así, etcétera. Creo que esos serían como los 3 puntos principales que uno primero debe atacar: la alimentación, el ejercicio físico y lo que serían los inputs. Al final de cuentas es el marco por el cual uno mide el éxito que uno pueda tener, tanto personal o en cualquier ámbito, financiero, emocional. Bueno, yo tengo obviamente, como comentaste al principio, somos diferentes personas, Claro. reaccionamos distinto, expuesto a la misma experiencia, reaccionamos Siempre pasa. de manera Por eso diferente. es importante, por eso lo quería conversar contigo, porque y date cuenta, a cada generación y cada tipo de persona busca mecanismos diferentes para poder solucionarlo. Sí. El mío nunca ha sido comunicativo. Mi forma de lidiar con los problemas no es buscando apoyo en las personas. Siempre ha sido más, Sí, apoyo fíjate. en Dios y más que nada Sí. de un punto de vista racional. Por eso es que Fíjate, difieren muchas personas. las respuestas que yo puedo dar a estar expuesto a esa situación tiene que ver con la forma de cómo se genera la angustia, la depresión y el pánico. ¿Me entiendes? Claro. Durante todo lo que fue mi niñez, prácticamente yo vivo independiente solo desde los 13 años, 14 años, 13 años creo. Ya viví independiente, o sea que no dependía directamente de lo que hicieran mis padres o algún hermano mayor, o sea, independiente. Entonces te enfrentas a la vida de una manera distinta a cuando tú vives con tus padres hasta los 18, 20, 25, 30 años, qué sé yo. Es diferente cómo se te enfrentas a la vida. Por eso, de estar en la calle, después estás en el ejército, después que sales del ejército un par de años más, 1 o 2 años, te casas y asumes la responsabilidad de un matrimonio. Entonces lo que genera la angustia, el estrés, que después se transforma en pánico o en depresión, es distinto. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí siempre me ha generado esa sensación de incertidumbre, los ingresos económicos, Claro, pero si no están, vamos a llamarlo escrito, planificado, ¿me entiendes? claro, Yo soy muy visual de los números, ya. ¿entiendes? Yo digo, bueno, mira, ¿cuánto necesito yo para vivir? Mi familia, mi esposa, mis hijos, XY, para el auto, el departamento, tal. Entonces tengo los números ahí. Entonces se consume tanto. Con mi accionar, ¿cuánto puedo producir? ¿Cuánto pueden producir? Esto es tanto. Entonces esa relación entre lo que yo necesito y lo que se produce me va a dar cierto grado de seguridad y de estabilidad
y no me Claro. genera gran conflicto. Claro, pero obviamente en una empresa, si uno no tiene un modelo de negocio con adquisición de clientes claro y fijo, eso es imposible hacerlo. Entonces, Porque no es un cuando llegan modelo los predecible. momentos, por ejemplo, en el caso mío, 25 años, 30 años, inclusive 40 años, la gente que me conoce, antes de mis 40 años yo no sé a cuántos cumpleaños yo iba. ¿Me entiendes? Con la guitarra, con el cuatro, con el piano, con cualquier instrumento nos íbamos para un cumpleaños, siempre era una fiesta, un bochinche, una torta, unos asuntos, unos regalos, unas cuestiones y tal. Siempre. Entonces no había espacio para tú ni siquiera pensar, planificar, ¿no? Porque siempre andaba en una. O vamos a jugar, o Claro. cumplió años, o hay un matrimonio, o se murió alguien, igual celebramos, o sea, dependiendo de quién fuera. Pero todo era una fiesta, una cosa y tal. Resulta que cuando llegas a una edad donde tienes que estar más maduro, sales del país y te consigues completamente en el aire. ¿Entiendes? Las cosas que no aprendiste porque estabas en un desorden, en una vida muy, digamos que muy liviana o muy superficial. No sé, no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno. Lo que digo es Sí, que claro. quizás uno debió prepararse para una situación crítica y no se prepara. Cuando llega la situación crítica te encuentras como en el aire, pues. Y eso te genera esa angustia, esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar, cómo va a pasar. Ya una vez que tú comienzas a ver cómo fluyen las cosas, nosotros si nos queremos poner así, estrictamente cristianos, decimos, no, es que Dios es fiel. Y eso es la pura verdad. Dios es fiel. Pero en su fidelidad te llevas tus cuantos golpes, ¿me entiendes? Porque Él es fiel, precisamente. Pues. Entonces, Bueno, yo esa justo situación- conversaba con mi mamá estos días que hay mucha gente que dice, bueno, Dios proveerá. Y si bien es cierto, Dios siempre es el que provee, esa es una forma en la que usan muchas personas para justificar la poca preparación y mediocridad de la mala administración de los mala recursos. administración de los recursos. O sea, tiempo, Eso sería, salud, bienestar Sí. y dinero. claro. ¿Me entiendes? Porque cuando uno gasta la salud, entonces uno dice, bueno, o sea, una vez yo tuve una oportunidad de hablar con un alemán, que fue un cuñado de yo, Ya. y yo lo fui a llevar al aeropuerto. Imagínate el estilo de vida que teníamos en Venezuela, que el tipo llega a Valencia y yo lo voy a buscar al aeropuerto, en Maiquetía, yo solo, o sea, no me están pagando por eso. Es cuñado de un amigo mío, yo lo busco, no hay problema. Voy a Maiquetía, lo traigo con sus maletas. Y cuando él va a regresar, también no, yo lo llevo, sin problema. O sea, no es un págame, cuánto hay para mí, para esto. O sea, era otro estilo de vida que teníamos allá. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que el Dios que ustedes predican, me decía él, el Dios que ustedes predican, ustedes le piden, por ejemplo, que te sane del corazón. Claro. Nosotros en Alemania lo que hacemos es que no consumimos grasa, bajamos los niveles de azúcares, triglicéridos. bajamos los triglicéridos, entonces no necesitamos que Dios nos sane el corazón. ¿Me entiendes? Somos un poco más conscientes de la salud y tal. El Dios que ustedes le piden que resuelva un problema económico que están necesitados, pero nosotros lo que hacemos allá es trabajar, ahorrar cuando Separarse. estamos jóvenes para que cuando estemos viejos poder vivir de lo que se ahorró y poder ser. O sea, ese tipo de explicaciones. Yo le decía, oye, si nosotros predicamos un Dios, resuelve el problema. O sea, y teníamos en esa época un mensaje cristiano de que Dios puede sanarte, que Dios puede salvarte, que Dios puede prosperarte, o sea, el problema espiritual, el principal problema realmente, que era el problema del alma, del espíritu, del pecado, de la cosa, lo que te puede impedir la vida eterna, casi ni lo atacábamos, porque latinamente, o sea, si somos los latinos, estamos predicando un Dios que resuelve los problemas que nosotros mismos generamos. Claro. Entonces, claro, una vez que tú aprendes, Dios de verdad es fiel, Dios de verdad provee, pero el proceso de la fidelidad y de la provisión tiene que ser un crecimiento interno. Entonces, ese proceso es el que nosotros como latinos a veces, o como caribeños, porque aquí seguimos siendo latinos, pero como caribeños, por la fiesta, por la rumba, por la alegría, por todo, a veces no nos damos el tiempo de prepararnos. Y entonces cuando llega la situación, entonces estamos, oye Dios mío, ayúdame a dar, pero Dios te va a ayudar. Pero lo que quieres es que tú aprendas, para que tú crezcas, para que tú desarrolles. Entonces, en el caso mío personal, lo que me generaba a mí esa inseguridad de que, oye, que no los ingresos, los pago, para allá, que aquí, que o sea, aquí aprendo a que, mira, eso es una etapa, Claro. aprende también por la edad, tú vas madurando, dices, eso es una etapa que no te va a durar toda la vida, ¿me entiendes? Así como te llegan etapas donde tienes abundancia,
Aprende a administrarlo, y así cuando te lleguen etapas donde haya escasez, aprende a administrar también esa etapa, pues. No la escasez propiamente dicha, sino las etapas. Pablo decía, mira, yo en todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, ¿Okay? todo Entonces, lo puedo en Cristo que me fortalece. pues, entonces todo lo puedo. O sea, cuando él dice todo lo puedo, es mira, puedo estar allá, puedo estar aquí, igual la fuerza me la da Cristo, por eso yo puedo estar en cualquier No, en cuanto a situaciones financieras, lo que yo siempre pienso es que uno va a seguir en el mismo lugar hasta que aprenda la lección. Y la gente, digamos, inteligente aprende de sus errores. La gente sabia aprende de los errores de los demás. Eso es importante. Entonces, al final yo veo que todas las situaciones difíciles financieramente que he pasado han sido por mi poca preparación, por el no saber. Al final, lo más caro en la vida es la ignorancia. El costo más caro que uno puede tener es el no saber. Y esa es la lección más cara. De hecho, hay un mensaje que siempre dicen, no saber cómo producir $1 millón te está costando $1 millón. No saber cómo producir $1 millón al año te está costando $1 millón. Claro, entonces esa es como una de las cosas que a veces uno no considera, y que si el objetivo de uno es producir la mayor cantidad de ingresos posible, como que todo se reduce a, digamos, ya qué tan rápido puedes pagar esta deuda de ignorancia. Porque todo en el mundo de los negocios, de marketing, etcétera, todo uno no sabe nada. Y si una persona que haga marketing te dice, no, sí, esto se hace así, así, realmente probablemente esa persona no tenga mucha experiencia manejando un negocio propio, etcétera, porque casi todo el marketing, cuando se va, digamos, al uso verdadero, se reduce a acción y estudio. Uno hace algo, tienes tu hipótesis, generas la hipótesis, la pones en prueba y ahora analizas la respuesta que tuviste del mercado, ya sea funcionó, no funcionó, y iteración. Ahora hacemos nuevamente otra acción derivada aplicando la información aprendida de la hipótesis que tenías previamente y la vas, digamos, modificando hasta que pruebas otra hipótesis, y si funciona mejor que la inicial, perfecto, ahora esta es tu nueva hipótesis y luego inicias nuevamente el modelo de iteración. Pero creo que eso es algo fundamental. Sí, yo le doy gracias a Dios porque el tema de conversación de este video era cómo manejamos la depresión, el pánico, la angustia, esas situaciones que nos tocan a todos en algún momento, en diferentes formas, en diferentes momentos. Pero le doy gracias a Dios es porque sin saberlo, o sea, sin estar 100% consciente de lo que estaba haciendo, y tomamos algunas decisiones y ejercimos y ejecutamos algunas acciones que nos evitaron en este minuto tener muchas fuentes de problemas, muchas fuentes de... Por supuesto. ¿Okay? Entonces, sí, la forma de criar los hijos, ¿okay? La forma de criar los hijos en su casa, en tranquilidad, obediente, con una fe que crezca en ellos, buscando el camino del Señor. Y no es religión lo que estoy hablando, ¿okay? Estoy hablando de lo que es enseñarle a los hijos quién es Cristo, quién es Dios, más allá de la religión que practican, porque nosotros decimos somos cristianos, podemos ser evangélicos, podemos ser católicos, dentro del catolicismo hay varias ramas, dentro del evangelio hay no sé cuántas ramas, pero más allá de eso, cuando tú te dedicas a tus hijos en formarlos, tú estás evitando fuentes de problemas del futuro. Cuando tú te dedicas, tienes una pareja, tienes un matrimonio y te dedicas a cuidar y a cultivar el matrimonio, tú estás evitando fuentes de problemas en el futuro. Bueno, entonces, yo creo que eso es fundamental, es como vivir una vida intencional. Yo soy, bueno, en esto casi maniático, el tema de la intencionalidad es porque, bueno, es muy dada mi personalidad, que desde lo que como, lo que hago, lo que veo, con quién me junto, todo está constantemente en búsqueda de una razón de por qué se hace. Porque claro, a la edad que tengo ahora 27, se siente una edad, digamos, frustrante hasta cierto punto porque estoy llegando a los 30 años, siento que no he hecho nada con mi vida,
Y bueno, nuevamente esta diferencia de expectativa contra la realidad. Pero al final de cuentas siento que he perdido mucho tiempo. He perdido 10 años de mi vida por vivir de forma no intencional y no saber cuál era el objetivo que quería que se llevara a cabo con lo que hacía, con lo quienes pasaba tiempo, con todo. No significa que eso esté malo, porque uno invirtió tiempo en muchísimas otras cosas, pero que a veces cualquier persona, por pasarlo bien o tener un tiempo grato, pasa el tiempo y tú te das cuenta que si no eres intencional con el tiempo, va a pasar. Sí. Y no vas a obtener los resultados que quieres porque no fuiste intencional, no lo dedicaste. Por ejemplo, si no entrenas, no te van a crecer los músculos, no vas a reducir tu nivel de grasa, etc. Entonces, lo mismo pasa con el tema de finanzas, el tema espiritual, con todo. Uno no puede buscar querer resultados no sembrando previamente. No puedes cosechar sin sembrar previamente. Y algo también muy aplicable es que no puedes esperar resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Sí, eso sí es. Eso es 100%, como tú lo estás diciendo, 100%. Ahora, las etapas que uno les toca vivir, por ejemplo, yo me recuerdo cuando teníamos entre 25 y 30 años, las cosas que hacíamos con los amigos, con la familia y todo el tema. ¿A qué se dedicaba cada familia? ¿Entiendes? Como familia, yo vi muchas circunstancias de familias que se dedicaron a hacer dinero y tuvieron dinero. Eso fue lo que tuvieron. Hay otros. Me encuentro entre eso, los que nos dedicamos a tener familia, probablemente no tengamos ahora tanto dinero, pero por ahora formamos una familia. O sea, los hijos con cierta intencionalidad, con cierta forma de vida, con cierto respeto por la vida, por la fe, por la gente, qué sé yo. Cosa que otra gente quizás no se dedicó a hacer y obviamente no tiene esos resultados. Otra gente se dedicó a hacer otra cosa, bueno, cosecharon lo que hicieron. Yo creo que aquí lo importante siempre, primero es, obviamente, no juzgar a nadie, ya sea a uno mismo o a las demás personas, porque no tiene sentido eso, y esa es posición de Dios. Yo creo que lo más importante es uno siempre pensar qué es lo que uno quiere, qué resultados quiere y cuáles son las acciones que tienes que tomar para obtener estos resultados. Porque hay gente que, digamos, simplemente quiere pasar su vida en este aspecto hedónico, digamos, hedonic treadmill, como ya querer más dinero, más esto, más lo otro, cuando no se dan cuenta que tu casa siempre se va a sentir como tu casa. No importa qué tan grande sea, la novedad va a pasar en muy poco tiempo. Tu auto siempre se va a sentir como tu auto. No importa cuál te compres. Claro, y yo esto lo recuerdo muy claramente, que lo aprendí a una temprana edad, porque de pequeño siempre quise una consola portátil y daba el caso que mi hermano cumplía 8 años, 9 años y mi tío querido, tío Wolf, un saludo, Wolfgang, el nombre es serio, ¿sí? Wolfgang, como Top G. Mi tío le regaló a mi hermano una PSP, una PlayStation portátil, y en el momento fue como que Jesus Christ, como que o sea, fue una Dios. Un evento poco probable que ocurriera, y ocurrió. No, o sea, estuvo súper bacán, me encantó hasta el día de hoy, todavía la tengo, ya no la ocupo mucho, pero bueno, porque se me dañó el cargador, nada más por eso. Pero en su momento fue espectacular, pero ya a los pocos meses pasó a ser normal, como pasó la genial, novedad. claro, pero ya el estándar ahora pasa a ser ese. Entonces eso es lo que siempre pasa, no importa cuánto uno alcance en el mundo, digamos, material, ese va a ser tu nuevo estándar. Y si tú piensas que, si gano $1.000.000 al año, me voy a sentir la raja, voy a estar, pero lo máximo. Claro, cuando pasa el tiempo te das cuenta, no hay gente que gana 1 millón, hay gente que gana 100 millones. Entonces al final todos volvemos a lo mismo, la expectativa y, digamos, cómo funciona estos niveles de depravación percibida, porque al final de cuentas no me refiero a depravación con una persona malintencionada ni nada por el estilo, me refiero a depravación
abstención de X cosas. Cuando uno tiene hambre es cuando estás depravado de alimentos, ¿no? No has consumido suficiente alimento. Cuando tienes sueño estás depravado de descanso. Y igual, cuando uno tiene depravación de, digamos, dinero o finanzas, etcétera, produce una sensación de incomodidad. La única diferencia es que esta última no es biológica, sino que es psicológica. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero al compararse con gente que tiene muchísimo más o con su propio potencial, digamos en contexto, es donde se sienten que no han alcanzado lo mucho que han obtenido. Y es curioso porque cuando uno conoce ciertas personas que se da cuenta que no es que sean porque tú te comparas con Elon Musk y uno, este compadre es otro nivel. O sea, estamos hablando de todas las empresas que ha hecho, que él mismo con los diseñadores de SpaceX haya diseñado los cohetes, todo el tema con la infraestructura aeroespacial que está desarrollando, internet con Tesla. Entonces es otro nivel. Pero pasa que muchas veces en el mundo, digamos, de finanzas, etcétera, uno conoce gente que no dice, este compadre está aquí, pero no sabe ni cómo llegó. Es como, lo llevaron, claro. Es como que estuvo en el momento indicado, con la idea indicada, el negocio indicado, y una cosa u otra. Tú puedes ser el peor surfista. Si hay un tsunami, te puedo asegurar que te vas a desmontar en la ola. Si va a quedar ahí o no, ya es otra cosa. Es tema, digamos, de estrategia o, digamos, habilidad, pero ese sería como el cuando tú dices, mira, el tema fundamental es no juzgar a la gente por lo que hizo, por las decisiones que tomó. No sabemos el contexto que lo llevó a tomar esa decisión. Porque al final, digamos, esto es lo que mucha gente no toma en consideración. Mucha gente ve, nuestra vida y la envidia hasta cierto punto. Pero pasa que mucha gente envidia el resultado, pero nadie envidia el esfuerzo, nadie envidia el proceso. Si alguien, no sé, me dice, bueno, yo cuando era pequeño era gordo, no supero eso, pero sí estaba gordito. Entonces, obviamente, pasé por un proceso, empecé a ejercitarme y ahora estoy acá. ¿Estoy donde quisiera estar? No, estoy muy lejos, la verdad. Me encantaría subir unos 10 kilos más de masa muscular, 12%, estar, pero mi amor, como te quiero. Pero al final de cuentas pasa mucho esto. Hay gente que ve en otras personas éxito monetario o éxito de cualquier forma. O hombre muy espiritual, no sé. Algunos lo llaman, yo quisiera, o lo envidian o lo llaman suerte. No, el tema con el juzgar, yo decía, porque cuando hay un texto por allí que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo una vez estudiando ese texto, me doy cuenta que cuando tú juzgas, estás colocándote en posición que le corresponde a Dios. Entonces, cuando tú juzgas, estás usurpando el puesto de Dios. Entonces a ti te van a juzgar no por lo que dices del otro, sino por usurpar el puesto que les corresponde a él. Y ojo, esto es algo que sobre todo las iglesias cristianas son especialistas en hacer, en juzgar y colocarse desde un púlpito, desde cualquier lugar. Entonces cuando... Pecadores, lesbianas, gente depravada. Entonces cuando tú usurpas el lugar que le corresponde a Dios, porque eres el que tiene el derecho de juzgar la vida de alguien, entonces tú dices, no, bueno, yo quito a Dios, me pongo yo voy a juzgar. Entonces tú no vas a ser juzgado porque lo que dijiste de esa persona, tú vas a ser juzgado es porque tú estás desplazando a Dios, el juez, el quien le corresponde a esa persona. Entonces yo cuando entendí eso, yo dije, no, mira, emitir un juicio de valor hacia alguien, o sea, por favor, ¿quién soy yo para sentarme en el puesto que le corresponde al juez supremo? Al final, con mi mamá igual siempre converso que la gente le gusta juzgar. Esto es bueno, esto es malo. Y al final de cuentas, bueno, no es por entrar en relativismo, pero nada es bueno y nada es malo. En la Biblia misma decía, buen maestro bueno y tal. Y él le dice, ¿por qué me dices maestro bueno si solo hay uno bueno? Entonces al final yo creo que el punto principal es que
no, nada es bueno y nada es malo, porque hay una parábola muy conocida china en donde a un caballero que tenía una granja le regalan un caballo. Le regalan el caballo y después de todo el evento, los amigos del dueño de la granja le dicen, oye, qué suerte tienes tú, compadre, o sea, te regalaron un caballo y mira lo hermoso y tal, y el compadre que dice, ya veremos. El hijo del dueño de la granja se monta en el caballo y sale un día a pasear, etcétera, entusiasmado, probando su caballo nuevo, se cae, se rompe el pie, se rompe la pata, como dice. Después que se rompe el pie, los compadres se reúnen otra vez y ¿qué le dicen al dueño del caballo? Qué mala suerte, compadre, tienes tú. Te regalan el caballo y tu hijo, mira, se rompió la pata. ¿Qué dice? De nuevo, ya veremos. Pasa el tiempo, estalla la guerra en esa región, van recogiendo a personas para que se unan al ejército. Reclutando. Entran a la granja de este señor, ven a su hijo, pero como tiene el pie fracturado, no se lo llevan. Se reúnen de nuevo los compadres que dicen, qué buena suerte, compadre, tienes tú. Sí, llegan a por tu hijo y no se lo llevaron porque tenía el pie fracturado. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que la vida simplemente es. Pasan cosas. ¿Quién sabe si son buenas o son malas? Solo el tiempo dirá. Al final de cuentas, para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, ¿qué es asumir uno que la posición de una persona es buena porque sí? Es totalmente absurdo, porque nadie conoce. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el hombre? ¿Y quién conoce el corazón de Dios sino Dios? El Espíritu de Dios. Si uno no tiene contexto total, uno no puede saber si esto es bueno o no. ¿Una pizza es mejor que una manzana? Depende. En sabor, ni cagando. O sea, la manzana comparada con la pizza siempre es mucho más sabrosa. Ahora, si ¿cuál es la métrica que estás utilizando? Nutrición, oye, mucho mejor la manzana que la pizza, porque la manzana te nutre, es mucho menor en calorías, mucho más saciante, tiene un índice glicémico mucho más bajo, mejor, no tienes grasas poliinsaturadas, es muchísimo mejor. Entonces, al final, como tú bien decías, es como, ya, ¿qué es lo que uno quiere y cómo uno alcanza eso? Yo digo que por algo que vi por ahí en Twitter, en X, la vida es cuestión de perspectiva. Perspectiva. La vida de un crítico es. No, perspectiva. Ese es el de Ratatouille. No, pero digo, parece como que estuviera hablando Vargallosa. Perspectiva. No, porque dice, mira, el mensaje decía, la vida es perspectiva. Por supuesto. Porque para las langostas que iban en la pecera, lo que le ocurrió al Titanic fue un milagro. ¡El diablo! Hostia, claro. Oye, para las langostas ese evento fue un milagro. Claro. Pero para Jack y Rose no. Bueno, Jack será... Bueno, para Jack. Para Rose quizá, pero... Se pasó por Gil. Ahí tenía espacio, yo creo. Entonces, nosotros vemos las cosas desde un ángulo, pero para emitir un juicio sin tener todos los ángulos, entonces es mejor no emitir el juicio. Claro. Porque no sabemos cuáles son las razones que llevan. Juicio en general no podemos hacer. Ahora, si uno quiere alcanzar algo que tiene otra persona, es fácil. Todo lo que hay que hacer es colocar el esfuerzo que esa persona colocó para alcanzar eso. Si tú ves a alguien que tiene un físico espectacular, probablemente colocó un esfuerzo proporcional a que le dio esos resultados. Entonces, claro, no hay que envidiar a nadie porque uno no conoce la vida de nadie. Hay gente que envidia, por ejemplo, a Elon Musk, y en estos días, leyendo un poco su biografía, pero no es escrita por él, sino por otra persona, como su historia, Elon en ciertas ocasiones ha dicho que su mente, es como una tormenta. Nadie sabe por las cosas que pasan X personas, y muchas personas simplemente juzgan los resultados sin saber cómo llegaron ahí, o siquiera si vale la pena todo lo que hicieron, todo lo que sacrificaron para alcanzar lo que tienen en ese momento.
Y bueno, en esta nota creo que ya agotamos nuestro tiempo de hoy. Espero que les sea de bendición y algunas últimas palabras. No, bueno, que como el ejemplo que tú pusiste, la persona que aprende de los errores de otro se puede considerar sabio. Porque la persona inteligente aprende de sus errores. Los sabios aprenden de los errores de otros, Claro. para no cometerlos. Y eso incluso lo dice la Biblia. Todas estas cosas han sido escritas básicamente para que ustedes las vean, Gonzalo, lo sabes. para que ustedes las vean y no las cometan. Los errores que cometió José, David, Moisés, todo lo que se hayan equivocado en algún momento, está escrita la historia para que usted la vea, se vea reflejado allí y diga, mira, yo puedo evitar esto, teniendo ya el conocimiento de que él no lo evitó y le pasó eso. Bueno, algo muy importante es recordar siempre lo que dice el texto, que es pues el temor de Dios, la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Bueno, Bueno, hasta la bendiciones. próxima. Chao, chao.